Una de las cosas que nos interesa y que nos gusta y nos apasiona es saber que tenemos un ajustador de pensamiento. Siempre pensamos que si tenemos el ajustador de pensamiento, pues lógicamente vamos a fusionar con el ajustador de pensamiento. Pero resulta que hay cosas que sí es bueno analizarlas. Otra cosa también es que hablamos de los guardianes personales del destino, hablamos de los mundos de estancia, nos parece muy maravilloso y todo eso, pero la verdad es que no prestamos atención de que los mundos de estancia pues son también unas incubadoras y que no todos van a llegar a los mundos de estancia, que hay un tipo de arreglos para poder ir un poco más allá y así sucesivamente. No siempre se llega a los mundos de estancia. Hay personas que llegan a unos niveles tan grandes en mundos como estos donde no se pierde tanto tiempo y pueden llegar directamente a Jerusalén, pueden llegar a la constelación o pueden llegar directamente al universo local, que eso me parece también muy importante. Entonces todas esas cosas son buenas que nosotros las tengamos en cuenta. A veces sucede que todo lo tomamos de forma literal. Tenemos el ajustador de pensamiento y decimos, no, pues vamos a fusionar con él. Cuando hablamos de llegar a los mundos de estancia al tercer día, pues listo, también pensamos nosotros que somos esos. Y siempre pensamos de esa manera. Eso está bien, que tengamos ese tipo de sentir. Pero la verdad es que es bueno uno mirar qué es lo que está haciendo. Cuando a un niño se le pregunta que si es cantante, el niño dice, sí, yo lo soy. Y le preguntan que si es científico, él dice, sí, yo lo soy. Yo también soy. Pero porque él no tiene la capacidad para medir exactamente el valor o más bien las circunstancias de qué significa eso. Ellos simplemente dicen, yo puedo, yo soy, yo lo hago. Y así sucede precisamente en la vida del ser humano con relación a la vida espiritual. La vida de Jesús en la tierra nos parece muy maravillosa y nos parece muy bien. Y nos parece normal, por ejemplo, de todo lo que se está haciendo en las iglesias y todo lo que ustedes de alguna manera han hecho. Pero ¿es el tipo de vida que Él propuso? Pues decimos sí, porque se trata de Jesús, ¿ves? Porque somos niños y no prestamos atención a lo que está pasando. Lo que Jesús realmente venía a explicar eran otras cosas totalmente diferentes a lo que nosotros podemos pensar, que Él vino a darnos la vida, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas, a morir por nuestros pecados y una cantidad de cosas que lógicamente eran unas ideas que ustedes ya lo saben, unas ideas antiguas y de esa época, y bueno, se construyó una religión en torno a ello, pero no nos damos cuenta de que también hay otras cosas que nosotros practicamos sin saberlo. Cuando una persona, por ejemplo, vamos a suponer que va a hacer una fila y de pronto pues la fila es demasiadamente larga y nos colamos un poco más adelante, eso es un acto vergonzoso y que no es compatible con una persona de verdad madura y con deseos de superarse y hacer ciertas cosas. Vemos que es una persona deshonesta y no nos gusta. Cuando vemos que una persona, por ejemplo, vamos a suponer un cupo para un niño, ¿sí? En una escuela o una universidad, pero resulta que somos de clase media o pobre y llega un rico y no hay sino un cupo. El hombre rico, pues él simplemente, ¿qué hace? Pues soborna a la persona o bueno, al encargado para que le den el cupo. Y usted que tiene la capacidad, pues no lo hace. Todas esas cosas las vemos como algo deshonesto. No es correcto. Esas cosas son indignas de una personalidad. Sin embargo, nosotros pues lógicamente lo vemos como que pues qué tristeza, o sea, qué feo eso, que hagan esas cosas. Pero resulta que si ustedes analizan con mucho cuidado, todo ese tipo de bajezas puramente humanas y estúpidas que no tienen sentido, son las que cada día practicamos en nombre de una religión o de Jesús de Nazaret. Así de sencillo. Todos los días desde que amanece, la persona soborna a Dios de muchas maneras, tratando de conseguir ciertas cosas, y eso es soborno, ¿sí? Pero nosotros lo vemos como algo normal. Entonces decimos, no, lo que pasa es que yo estoy rezando. No, mentira, lo que pasa es que está sobornando de cierta manera. Y todas aquellas bajezas que vivimos en la vida común y corriente, se las aplicamos a la vida espiritual. Y pensamos que todo está bien, porque estamos haciéndolo en nombre de Jesús. No, estamos equivocados en cuanto a ese tipo de cosas. Bien, esas cosas hay que dejarlas de lado, no puede ser de esa manera. Sobornamos a Jesús con Padre Nuestro, sobornamos a Jesús con diezmos, sobornamos a Jesús con que nos portamos bien, hacemos buena cara, vamos a misa o vamos a escuchar la reunión o así sucesivamente, porque supuestamente vamos a lograr
las cosas espirituales, pero no nos damos cuenta desde qué punto lo estamos haciendo. Entonces, fusionar con el ajustador de pensamiento significa muchas cosas. Significa entender cada una de estas cosas. ¿Qué vino a hacer verdaderamente Jesús en esta tierra? ¿Qué fue lo que vino a hacer? Bien, entender muy bien, y si nosotros somos parte de todo ese complot que no tiene sentido, que es un complot de verdad bastante feo, bien, y que lo estamos haciendo, como lo digo, a diario. La clase, por ejemplo, de los religiosos, donde todas esas cosas que hacen lo hacen por dinero, donde el único incentivo es el dinero, son cosas también muy desastrosas, y sin embargo se están cometiendo y se están haciendo. Y una persona cuando quiere ayudar a otra, pues de una vez piensa en ¿qué? En dinero. Y siempre piensa de esa manera. Es igual, la misma forma. O sea, es una forma completamente egoísta. Este mundo está un tanto enredado. Y hasta que no despierte de eso, pues siempre van a existir los mundos de estancia. Y siempre van a existir aquellas resurrecciones dispensacionales. Muy poquitos serán las resurrecciones milenarias. Y mucho menos las de tercer día. Y menos aún todavía las fusiones con el ajustador. ¿Por qué? Porque hemos entendido mal las cosas, porque estas personalidades rebeldes que hicieron su trabajo en todos los sistemas religiosos, pues nosotros seguimos con lo mismo. Bien, esas cosas son importantes entenderlas. Yo quisiera hoy pues tratar todas esas cositas, poderles explicar algunas cosas, más que todo como para aclarar aquellos puntos. Me gustaría empezar con una cita. Bueno, vamos a ver varias citas aquí, vamos a ver unas 3, 4, 5 citas tal vez. Vamos a la 12:41:5 y vamos a leer este punto que me parece muy interesante. Los humanos con mente subnormal. Cuando hablamos de los humanos con mente subnormal, entonces pensamos que estos humanos con mente subnormal pues deben ser aquellas personas que no ejercen ningún poder ni nada, o tal vez son aquellos animales. Ojo, no son animales, son humanos, dice allí. Porque aquí es donde la gente a veces se malentiende. Humanos, no está diciendo animales, sino humanos con mente subnormal. ¿Qué es una mente subnormal? Dice aquellos que no ejercen un poder normal de voluntad. ¿Qué es aquella persona que no ejerce un poder normal de voluntad? Pues todas aquellas personas que se dejan arrastrar por todo lo que sucede. Si ustedes se dan cuenta, hay una forma muy particular de actuar del ser humano y la palabra es así se viene haciendo, así se hace. Y hay que hacerlo de esa manera. Hay que vestir de acuerdo a la moda. Hay que hacer las mismas cosas. ¿Bien? Entonces nos damos cuenta que definitivamente allí hay algo donde no hay un poder normal de voluntad. No lo hay. Aquellos que no toman decisiones ordinarias. Estamos hablando de cosas comunes y corrientes. O sea, estamos hablando de cosas normales, pero que no toman ni siquiera decisiones ordinarias. Son personas que se dejan llevar de un lado para otro. Y si nos damos cuenta, de verdad es así. O sea, no hay claridad en cuanto a eso. Puede que estas personas con mentes subnormales, sí, pueden ser muy buenos leedores, pueden ser muy buenas personas, pero no porque hayan logrado un crecimiento, sino porque simplemente están condicionados para eso. Puede que no hagan algo malo porque están condicionados exactamente para eso. Bien, eso no tiene sentido. Un animal, por ejemplo, un perro amarrado, pues lógicamente tiene menos probabilidad de que muerda a alguien si está suelto. Ese animal podría decir a la persona, no, mira, es que ese animal es muy bueno, no hace ningún daño, pero porque está amarrado. O sea, no tiene sentido, la verdad. ¿Qué más dice allí? Dice, esta clase abarca a los que no pueden comprender a Dios. Y eso de comprender a Dios significa muchas, pero muchas cosas. A nosotros nos han enseñado muchas cosas acerca de ello, y es que pensamos que a Dios hay que sobornarlo. Bien, eso no es comprenderlo, y eso no es comprender. Que a Dios tenemos que hacer ciertas cosas para poder ganar el favor. Que tenemos que vivir de cierta manera porque hay que agradar a Dios, y así sucesivamente. Eso no es así, eso no tiene sentido, ¿verdad? No hay sentido de eso. Esta clase abarca a los que no pueden comprender a Dios. Dice, les falta capacidad para adorar inteligentemente a la deidad. Sí, claro, puede que una persona ore, pero ¿desde qué punto ora? ¿Verdad? ¿Desde qué punto lo está haciendo? Dice algo inteligentemente. O sea, es algo que hay que también tener muy en cuenta estas cosas. Bueno, eso lo he puesto ya hace mucho rato, un ejemplo, y es que hay drogas. Bien, hay drogas de distintas clases, pero hay drogas realmente psicológicas que puede hacer que una persona falle. Bien, entonces esas cosas son muy, pero muy importantes. Los seres subnormales de Urantia, dice, tienen asignado un cuerpo de serafines.
Es decir, no pueden lograr uno solo. Una compañía, ¿sí?, con un batallón de querubines encargados de servirlos, de vigilar que se les manifieste justicia y misericordia en las luchas por la vida en las esferas. Ustedes saben por qué se mandan los guardianes personales. Eso es algo interesante, los guardianes. ¿Por qué se mandan o por qué vienen a este mundo a hacer ese trabajo? Esa es otra cosa también. Ni siquiera le prestamos atención a eso, simplemente decimos, bueno, pues sí tenemos un guardián personal. Lo que pasa es que los guardianes, ellos son de la clase de los ángeles. Los ángeles están por encima del ser humano, o sea, es decir, son más espirituales que un ser humano. Y a ellos se les pide que vivan desde acá, desde abajo. Si usted, por ejemplo, tuviera que vivir desde el nivel de un puro animal, bueno, no sería difícil, pero bueno. Si tuviera que vivir desde el nivel de un insecto, por ejemplo, pues no podrías hacerlo porque tú eres un cuerpo diferente, entonces no podrías hacerlo. ¿Qué podría hacer para vivir desde el nivel del insecto? Pues simplemente ayudar a ese insecto a que haga las cosas bien. Eso sería. Y usted lograría esa tarea de poder compensar aquello donde no se puede bajar. El ángel no puede bajar hasta el nivel de nosotros para poder vivir una experiencia, pero sí puede ayudar al mortal a que el mortal pueda vivir una vida y él ayudar a que, lo haga cada vez mejor. Eso es lo que hacen los guardianes o estos ángeles. No sé si eso lo tendrían claro, pero no creo, la verdad. Los ángeles sirven porque ellos están en una altura un tanto mayor y la carrera al paraíso hace que tú empieces desde aquí, desde donde estamos nosotros los humanos. Entonces ellos, como no pueden bajar hasta allá en forma física, no pueden hacerlo, entonces se dedican como ayudantes y ayudan realmente a estas personas para que ellos hagan su experiencia, y a través de la experiencia del hombre ellos compensan algo que no tienen y que no pueden vivir. Por eso es que están estas personalidades haciendo ese trabajo, y es bueno entenderlo, porque si ellos dependen de mi trabajo, pues también deberíamos de ser nosotros responsables y ayudar para que estos seres o estos ángeles puedan lograr ese tipo de nivel que bien merecido lo tienen. O sea, sería muy maravilloso de verdad que nosotros entendiéramos que tras de esta experiencia, este cuerpo que tenemos, ellos también van a lograr precisamente eso que ellos no pueden hacerlo desde el punto de vista puramente personal, porque no lo pueden hacer, ¿bien? No pueden bajarse hasta ese nivel puramente animal, pero es indispensable para ellos empezar desde allí, desde donde nosotros somos, ¿bien? Los seres subnormales de Urantia tienen asignados un cuerpo de serafines, una compañía, un batallón de querubines encargado de servirlos y de vigilar que se les manifieste justicia y misericordia en las luchas por la vida en la esfera. Seguimos leyendo, hay otro punto ahí, ese es el primero. El segundo punto, ya nos dimos cuenta que en este punto los seres humanos subnormales son aquellas personas que no toman decisiones normales. Estas personas temen tomar decisiones, les da miedo una cosa, les da miedo lo otro, y son personas de verdad más del montón. Son personas que de pronto pueden tener una religión, pueden hacer eso, pero no tienen la capacidad de entender a Dios y tampoco tienen la capacidad de adorar inteligentemente. No lo tienen. Bien, cada vez que se arrodillan, pues muy seguramente terminarán en peticiones o cualquier tipo de cosas. Tenemos el segundo nivel, el tipo medio o normal de mente humana. Este tipo de mente normal, desde el punto de vista del ministerio seráfico, dice allí, la mayor parte de los hombres de la tierra y mujeres son más o menos de este nivel, el tipo medio. Eso es, el tipo medio. La mayor parte de los hombres y de las mujeres están agrupadas, ¿sí?, en este nivel. Pero hay 7 clases allí, 7 clases en estos niveles. Hay 7 clases de estos. De acuerdo con el estado que han conseguido, ojo lo que dice, superando los círculos de progreso humano y desarrollo espiritual. Hay 7 círculos que son muy importantes, y eso una persona en el nivel que sea debería prestarle atención, porque eso realmente es lo que asegura que una persona llegue a cierto nivel. O sea, es decir, que llegue de verdad a los mundos de estancia, al menos a los mundos de estancia, pero que sería muy bueno que pudiera pasar no a los mundos de estancia, sino que pudiera seguir adelante. Los mundos de estancia están para que usted, como queda una duda, mejor dicho, es una oportunidad para poder hacer algo. Como decirle, ¿tú quieres hacer eso? Sí, yo lo quiero hacer, listo. Entonces vas a tener este otro espacio para que lo demuestre. Eso es así simplemente. Los mundos de estancia es para que tú demuestres de que tú quieres hacer las cosas divinas, no más. Y es indispensable, lógicamente, para este mundo y para personas con poca espiritualidad, pero que todavía tienen alguna idea de que sí quieren buscar a Dios
y pues no se concretó, entonces se les da precisamente esa oportunidad para que demuestren si de verdad la intención de hacerlo lo pueden terminar. Eso es como una oportunidad. Esos son los segundos, pero mire que en estos segundos hay 7 clases. Están los de séptimo círculo, los de sexto hasta llegar al primero. Bien, y esto es muy importante. Y ahorita les explico un poco de esto de los 7 círculos, un poquito. Tenemos la clase 3, los seres humanos con una mente supernormal. Pero mire que no quiere decir que cuando hablamos de supernormal sea una personalidad supuestamente con unos poderes impresionantes. No, supernormal quiere decir que está por encima de lo normal, que es lo que debería ser realmente. O sea, este tipo de personas que habla aquí en el tercer nivel es el tipo de personas que debe ser de verdad una persona que entiende las cosas, que quiere hacer las cosas de verdad de corazón. Ese es ese tipo de personas de mente supernormal. ¿Cuáles son ese tipo de personas supernormales? No son aquellas personas que han fusionado, no son aquellas personas que hacen cierto tipo de cosas extrañas, no son maestros, no pueden ser eso. Son personas que son un poquitico más allá de la media, para que entiendan, ¿bien? Dice, aquellas personas con un gran poder de decisión. Tienen decisiones, tienen claro lo que están haciendo, saben que cada situación de la vida, todo lo que hace, así sea un pequeño paseo, lo que sea, siempre están aprendiendo. Son personas que están atentas a todo lo que está sucediendo a su alrededor y cada situación de la vida no lo ven como una desgracia, como algo sino como una oportunidad para crecer. No ven a las personas como malos ni como buenos, sino como material de estudio para ellos, material para su crecimiento. Esas son personas supernormales. Una persona normal vería a otra persona y la vería de pronto, bueno, no sé, para explotarla de otra manera, en forma económica. Pero una persona supernormal ve a una persona de esa manera y ve un material para su propio crecimiento. Es algo totalmente diferente. Una persona normal vería a otra persona con el fin de ponerlo a trabajar o no sé, o explotarlo o aprovecharse de cierta manera desde un punto de vista humano. O si un león viera a una persona, pues desde su punto de vista lo aprovecharía pues para ser parte de su almuerzo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a su nivel, así sería como interpretaría a estas personas. Entonces, los humanos con una mente supernormal, aquellas personas con un gran poder de decisión, punto importante, decisión. ¿Se han dado cuenta que se toma una decisión y al cabo de unas horas ya no es la decisión? ¿Se han dado cuenta? Y eso nos damos cuenta muchísimo en las parejas, muchísimo en los negocios, muchísimo en todo, en absolutamente todo. O incluso sencillo, eso es sencillo. Una persona que va, por ejemplo, a comprar algo para él, es decir, ropa o lo que sea, y va y termina... No me gustó, no me sirve, no me gusta, no era el color que estaba buscando, después de que estaba enamorado del color o lo que sea, y después termina, lógicamente, no comprando nada. Son personas que no tienen decisión, son personas que pierden mucho tiempo en eso, son personas que no hay nada. Y eso es importante. A veces pensamos que ese tipo de situaciones no tienen importancia en nuestras vidas, y de verdad que sí la tienen. Nosotros deberíamos de ser personas de una sola decisión. No me puedo imaginar a Jesús yendo al mercado a comprar una túnica y después llegando a cambiarla otra vez y después cambiarla por otro color y por otra porque pues tiene un hilito por allí o por allí porque le aprieta la cintura o porque no sé qué, y después terminar diciendo no, sabe que yo no compro nada. ¿Ven? No lo puedo imaginar, la verdad, no puedo imaginarlo. No puedo imaginar a Jesús de esa manera, porque son personalidades que en las cosas básicas como esas tienen decisiones, son claras. ¿Bien? Y dice una cosa muy importante enseguida, y con un potencial indudable de logros espirituales. Potencial indudable de logros espirituales. Dice, los hombres y las mujeres que disfrutan de un mayor o menor contacto con su ajustador interior. ¿Bien? Son cosas importantes. Los miembros de los diversos cuerpos de reserva del destino tienen ese regalo. Ellos son superhumanos. Esas son personalidades, los de reserva del destino. Son personalidades que son supernormales. Bien, tienen una mente un tanto más allá de lo normal. Son personalidades que tienen otros niveles. Pero mire que hay una cosa importante y dice, cualquiera que sea el círculo en el que se encuentre un ser humano, si ese individuo es alistado en cualquiera los miembros de los diversos cuerpos de reserva del destino. Dice, cualquiera que sea el círculo en el que se encuentre un ser humano, si ese individuo es alistado en cualquiera de los diversos cuerpos de reserva del destino,
se le asigna inmediatamente un serafín personal. Y desde ese momento, hasta que termine su carrera terrestre, ese mortal disfrutará del ministerio, o sea, se le da un maestro personal, del ministerio continuo y de los cuidados incesantes de un ángel guardián. Estas personalidades, estos ángeles guardianes, aquí se hacen un trabajo muy importante, hacen un trabajo bien interesante. No siempre estas personalidades, los de mente súper mortal, son reservistas, no siempre. Eso hay que tenerlo en cuenta, no siempre son. Cualquiera, una personalidad puede hacerlo, siempre y cuando, como les digo, tenga y esté muy atento de todas estas cosas. Entonces ahí recibió un maestro personal. ¿Para qué? Porque está demostrando que es una persona que de verdad quiere. Entonces los seres celestiales inmediatamente le asignan maestros personales. ¿Para qué? Para que los estén adelantando cada vez más y más y más y más. Pero cuando es solamente una persona común y corriente que solamente tiene una religión, escucha las cosas y solamente son parte de un cuaderno, pero no son parte de su vida, no se atreven ni siquiera a probar algo de lo que se está diciendo, pues son personas comunes y corrientes y lógicamente no se les va a dar en ningún momento un guardián personal, porque ¿para qué? No necesitan un maestro. Estas personas tal vez lo que necesitan es las cosas de la vida, dinero, fama, no sé, cosas como esas normales, o de pronto lo que están necesitando simplemente es una religión y bueno, eso es lo que tienen. Entonces, estas personas no necesitan un profesor de otra dimensión como estos ángeles. También cuando un ser humano toma, ojo lo que dice, toma la decisión suprema. La decisión suprema. Eso es algo también muy interesante. Esa decisión suprema supera, lógicamente, el yo, el ego lo supera. Y se dedica totalmente de verdad a hacer las cosas. No importa lo que cueste, no importa lo que sea, hay que hacerlo de verdad. Cuando establece un verdadero compromiso con el ajustador, un guardián personal se asigna inmediatamente a ese alma. Eso es algo que hay que entenderlo bien. ¿Por qué? Porque decido algo desde este mundo, hacer las cosas de verdad de corazón. Pero no podemos en ningún momento esperar que una persona que esté llena de tantos problemas animalísticos pueda llegar a ese nivel, porque no puede hacerlo. Es imposible de verdad llegar a ese nivel. Por eso es que una persona, por más que quiera y diga, no, es que yo estoy en las cosas de Dios, es que yo, no. Tiene que de verdad superar aquellas cosas y no lo va a hacer un sacerdote ni nada, ni un pastor, ni nadie lo va a poder hacer. La verdad, lo tiene que hacer personalmente porque es una decisión personal. Entonces, a los ángeles les resulta muy difícil alcanzar a Dios partiendo desde el nivel humano, entonces por eso se les da la oportunidad de empezar desde allí. Conocer a Dios partiendo desde el nivel de origen humano, más bien sería la palabra. Entonces por eso a ellos les queda mucho trabajo y ellos lo hacen siendo tutores, ayudando a estas personitas. Entonces cuando una persona decide hacerlo inmediatamente, como este ángel está por encima del ser humano, o sea, el más espiritual, inmediatamente se dedica, no uno sino dos. ¿Por qué dos guardianes? Ustedes saben que ellos son un positivo y un negativo, es decir, como un macho y una hembra se podría decir. Siempre son dos. ¿Por qué dos? A veces nos preguntamos, nosotros tenemos simplemente decimos un ángel guardián. No señor, no es uno, son dos ángeles guardianes que se les da a una persona, un positivo y un negativo. Dice claramente que ellos trabajan juntos. Además, yo siempre les he dicho a ustedes, nosotros somos un ser en dos mitades. Tenemos una parte femenina y una parte masculina. Se necesitan las dos partes para enseñar exactamente a esas dos partes que somos nosotros. Y ellos trabajan al unísono haciendo ese tipo de trabajo. Uno solo no podría hacer ese trabajo, porque si es positivo o negativo, pues trabajaría. Si es negativo, pues trabajaría desde el punto de vista negativo y no podría. No quiere decir que sea negativo, por favor. Bueno, vamos a ponerlo más bien de esta manera. Si es macho, pues entonces se dedicaría a la parte de macho. Y si es hembra, pues se dedicaría a la parte de hembra. Y no podría mi persona como tal poder lograr una compleción desde el punto de vista espiritual. Por eso se asignan estas dos personalidades. Vuelvo y les digo, no es que sean machos y hembras. Aquí en mundos como estos se habla de un macho y una hembra, un hombre y una mujer. En ellos se habla de un positivo y un negativo, y así sucesivamente, y seguimos hacia adelante. Pero son cosas totalmente diferentes, o sea, son diferentes, pero no quiere decir que sean negativos y que el negativo sea
como decimos aquí, negativos, como nosotros lo somos, ¿bien? Aquí hay mucho enredo, de verdad, en este mundo de muchas maneras. Ustedes saben de dónde viene la palabra, bueno, el sacerdote tiene una palabra que le llaman cura. Pues para nosotros una cura puede ser, desde el punto de vista común, pues puede ser algo que puede proteger una herida o lo que sea, no sé. O una superficie que está rota la podemos curar o lo que sea. Cura realmente tiene que ver con eso, de curar. Viene de esa palabra, de curar. Pero esta palabra ha caído en desprestigios de alguna manera y pues con toda razón, lógicamente. Pues ninguno de ellos puede curar a nadie porque no tienen la capacidad para hacerlo. Y ninguno de ellos entiende de verdad lo que es la curación. La curación no viene desde el punto de vista del cuerpo. La curación viene desde el punto de vista del cerebro y la mente, que es totalmente diferente. Más que todo desde la mente. Ustedes saben que el organismo actúa de cierta manera porque es de origen animal, no hay nada que hacer. Pero desde un punto de vista espiritual, las cosas son totalmente diferentes y eso hay que entenderlo. Pues estos curas no pueden hacer nada. Y los sacerdotes, que pues nosotros vemos, pues tampoco funcionan muy bien y mucho menos, pues lógicamente aquellas personas que están esperando algunos dineros por esta labor, ¿bien? Estas cosas son bastante complejas y es bueno que cada uno de ustedes lo analicen. Me gustaría compartirles otra cita para ir aclarando el tema. En la página 12, 32.5 me dice de esta manera: los seres humanos solo poseen la identidad en el sentido material. Esto quiero también hacer énfasis porque es que a veces nosotros le prestamos mucha atención a lo que es el cuerpo. El cuerpo simplemente es un vehículo que le dan, ¿sí?, para que puedan tocar una realidad desde algo, desde un yo. No somos un cuerpo realmente, no lo somos. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos un conjunto de valores que están destinados a sobrevivir y a perfeccionarse en la eternidad, porque Dios Padre tampoco es un cuerpo. Entonces esos valores que hay dentro de nuestro ser, con las decisiones que tomamos, con las personas que nos unimos, con las personas que compartimos, van despertando todo ese tipo de valores. Dios Padre ha hecho las cosas de una manera tan interesante, tan hermosa, que mire lo que hablábamos ahorita acerca de estos guardianes. Ellos tienen que venir hasta acá para hacer esa labor, para poder empezar desde el nivel de nosotros, comprender al Padre de esos puntos, pero como no pueden bajarse, entonces sirven de maestros, sirven de tutores, sin tener un cuerpo de carne. Bien, lo mismo sucede, por ejemplo, con los padres. Los padres también hacen una labor muy importante y Dios Padre lo ha hecho de esa manera. Los papás, los que tienen hijos. Un hijo está sometido, o más bien depende de papá y mamá hasta cierta edad. Incluso antes de tener el ajustador de pensamiento, los padres son absolutos dueños y señores de verdad de ese hijo, totalmente. O sea, ellos dependen totalmente de ese padre. Se supone que ese padre debe ser espiritual para que le enseñe a ese hijo acerca de la vida espiritual. Pero desgraciadamente en mundos como estos, pues ese padre no le enseña a su hijo acerca de la vida espiritual, porque no tiene espiritualidad. Entonces, ¿qué es lo que le enseña a ese hijo cuando esa personita depende realmente de ese padre? Le enseña cosas que no tienen sentido, cosas que no tienen valores, cosas que de verdad no le van a ayudar, cosas que no van a trascender la eternidad, cosas que se van a perder, cosas que son nocivas para incluso ellos mismos. Entonces, no van a trascender. Qué feo eso de verdad. El ser padres significa algo muy grande, demasiadamente grande. Como personas, ustedes tienen el poder de dirigir, de conservar, de enseñar hasta que esta personita recibe el ajustador de pensamiento. Los niños dependen de sus padres realmente en todos los sentidos, a nivel material y espiritual, hasta que recibe el ajustador de pensamiento. Entonces, eso lo hace Dios Padre. Después de que llegue el ajustador de pensamiento, ustedes tienen como una especie de licencia para empezar ahora sí su vida espiritual. Ahora sí tienen la licencia para empezar a hacer su vida espiritual. Pero tenemos la licencia y salimos y nos encontramos en un mundo donde no hay valores, donde no hay nada, y nos dicen que todo lo que somos nosotros es el cuerpo y así sucesivamente, y entonces empezamos a perder de verdad el rumbo de lo que es la vida espiritual y nos perdemos totalmente, así de sencillo. Así tengamos el ajustador. Y aquellas personas que han leído el libro durante o de pronto la Biblia, lo que sea, entonces no, es que yo voy a hacer uno con Dios. Sí, eso está muy bien y eso me parece excelente, pero es que para hacer uno con Dios toca pasar una cantidad de cosas. Ahora, cuando hablan del cuerpo de la finalidad, que es el finalista, que es uno de los máximos logros del ser humano, que llegar a ser un nivel sexto en la espiritualidad, entonces todo el mundo dice, pues yo voy a hacerlo. Pues claro, yo voy a hacer eso.
pues eso es imposible. Hay cosas que hay que cumplirlas y hay que hacerlas para poder llegar a ese nivel. De lo contrario, pues tampoco va a poder. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Los seres humanos solo poseen la identidad en el sentido material. ¿Se dan cuenta? No más. La identidad la poseemos en el sentido material y eso la tenemos desde que nacemos. Desde que nace una personita tiene una forma de ser. Esa es una identidad en el sentido material. Y no se parece realmente a otra persona. Aunque sean gemelos, no se parece. La mente material, ahí viene el otro punto. La mente material expresa estas cualidades del yo. La mente material expresa estas cualidades del yo. Ahí empieza a mostrar de qué es eso. A medida que funciona en el sistema energético del intelecto, ahí es donde funcionan esas cualidades y ahí expresa exactamente esas cualidades del yo. Cuando se dice que el hombre tiene una identidad, entonces se reconoce que posee un circuito mental, porque lo contrario no podría ser, que ha sido subordinado a los actos y a las elecciones de la voluntad de la personalidad humana. ¿Bien? Dice, pero esto es una manifestación material, no más, solamente una manifestación material, solamente una manifestación material, no más, una manifestación material y puramente temporal. Cuando me dice temporal es que es un tiempo nada más que me dan, no hay nada más, o sea, esa manifestación o esa identidad, que hay personas que pueden tenerla y ya son muy mayores, pero sí son, uno sabe que ese es Carlitos y aquel es Pedrito y aquel, sí, esa es una identidad, ya la tiene, perfecto, pero me dice que eso es puramente temporal. Al igual, me dice aquí que el embrión humano, ¿sí?, es una etapa parasitaria, transitoria en la vida humana. O sea, cuando nosotros éramos un embrión, éramos realmente un parásito que llegó y se pegó allá y creció, eso era, pero era transitorio, no fue todo el tiempo y no podríamos ser todo el tiempo un parásito, pero esa fue una etapa parasitaria. Nosotros llegamos allí, al vientre de mamá, como una lombriz, hablemoslo así, y se pegó allí, empezó a crecer y ya salió, pero no siempre vamos a hacer así. Lo mismo sucede con esta manifestación de identidad que es temporal, que es lo que me está diciendo allí. Desde una perspectiva cósmica, ya desde más allá, no desde este punto de vista puramente humano, los seres humanos nacen, viven y mueren relativamente en un instante, no son duraderos. Perfecto, ya, si yo ya tengo esto en cuenta, entonces me dice que yo no soy cuerpo. No lo soy, nada que ver, no lo soy. Dice, pero la personalidad mortal, por su propia elección, posee el poder de trasladar la sede de su identidad desde el sistema pasajero intelectual material. Mira que me está hablando de otra cosa, no me está hablando de un cuerpo. Yo no voy a trasladar un cuerpo, me está hablando de ese algo que soy yo, que es un conjunto de valores, es un conjunto de cosas y que eso es realmente lo que soy y es lo que yo puedo trasladar de aquí a allá. Y eso es lo que soy realmente. Una persona, vuelvo y digo, no es cuerpo. Una persona no es cuerpo. No lo es. Hay personas muy pequeñitas y son tan grandes internamente por su conjunto de valores que el más grande físicamente. O sea, es que no es eso. Es un vehículo nada más. Sabemos claramente que el cuerpo es un vehículo que es, dice, temporal y es prestado nada más también. Nada más y es parte de la naturaleza. Estamos cabalgando un animal, así de sencillo. El animal tiene sus instintos, tiene sus ideas, tiene sus formas, tiene todo. Entonces, nos damos cuenta, hay muchas personas que tratan de memorizar cosas dentro del cerebro o de hacer una vida espiritual desde el cerebro. No, el cerebro está hecho para otras cosas. El cerebro no le interesa la vida espiritual. El cerebro solamente está hecho para la parte animal, porque es el cerebro animal. Pero hay muchas personas que guardan cosas allí y todo eso. No tiene sentido. No hay nada que hacer. Sí es importante, lógicamente, pero hay que ir un poco más allá. Entonces, lo que me dice aquí, pero la personalidad mortal, por su propia elección, posee el poder. Yo tengo el poder de trasladar la sede de su identidad o de mi identidad desde el sistema pasajero intelectual material al sistema superior del alma ambroncial. Yo lo puedo hacer. Yo puedo hacer ese tipo de cosas. Pero tengo que pensar cómo hacerlo. No es cuestión de que yo lo puedo hacer, sino cómo lo voy a hacer. No lo voy a hacer rezando Padre Nuestros, hermanos. No lo voy a hacer leyendo el libro. No lo voy a hacer de esa manera. No. Hay otras cosas que son muy importantes. Claro, hay que leer el libro, sí. Hay que leer la Biblia, sí. Hay que hacer ciertas cosas, sí.
pero no quiere decir en un momento que eso tenga que ver con mi vida espiritual. Puede que me ayude, al menos me marque un rumbo, pero si solamente veo las cosas, las escucho y no las hago parte de mi propio ser, porque yo vuelvo y digo, entendamos que soy un conjunto de valores espirituales que están destinados a perfeccionarse en la eternidad. Si yo no entiendo eso, pues lógicamente no voy a llegar a nada, a ningún lado. Dice, el cual en asociación con el ajustador de pensamiento es creado como nuevo vehículo. ¿Cuál? El alma moroncear como nuevo vehículo para la manifestación de la personalidad. ¿Ven? Ahí me dan nuevamente un vehículo para poder seguir adelante. Este mismo poder, dice enseguida, este mismo poder de elección, esta insignia universal de las criaturas con libre albedrío, es lo que constituye la oportunidad más grande del hombre. Es la oportunidad, o sea, me están dando una oportunidad. Es la oportunidad más grande del hombre y su responsabilidad cósmica suprema. Tenemos algo muy importante. Va pasando el tiempo, hermanos. Cada vez va pasando el tiempo. Y no nos damos cuenta de que eso es algo muy valioso. Ya nosotros deberíamos de haber superado muchas cosas. Ya nosotros deberíamos de tener la capacidad de convivir, de compartir con nuestros hermanos. Ya deberíamos de hacer eso, ya deberíamos entender que estas personitas son indispensables para mi crecimiento. Ya debería fraternizar al menos con mis hermanos en la carne, pero no lo hago. Y sin embargo, decimos que queremos fusionar con el ajustador de pensamiento o que queremos llegar a ser finalistas. Ya deberíamos, a estas alturas, de hacer la experiencia de criar hijos. Ya deberíamos de pensar en eso, pero desgraciadamente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de socializar con nadie. Para que tú fusiones con el ajustador de pensamiento, tienes que haber pasado por esas experiencias. Para que tú llegues a ser un finalista, tienes que haber pasado por esa experiencia. Criar sus hijos, ¿sí? 3 mínimo, dice allí, los tuyos o los de otros. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? No lo hacemos porque no nos interesa. Somos religiosos y la religión trata de cubrir aquellas cosas que son importantes e indispensables para nuestra propia vida. Si estuviéramos de verdad hoy día la capacidad de entender todo esto, le aseguro que una persona que no ha tenido hijos por ahí a los 35 años estaría buscando inmediatamente al menos un sitio donde trabajar que le dé la oportunidad de criar hijos. O estaría pensando seriamente en adoptar por lo menos 3 hijos para poder pasar por esa experiencia, por lo menos. Pero ojo, cuidado, no se vayan a engañar, porque no es cuestión de cuidarlos y llevarlos hasta que sean adultos. No es ese el objetivo. El objetivo es que nosotros como hijos de Dios y que buscamos a Dios, tenemos que criar a estos hijos hacia ese nivel. Vuelvo y les pongo el ejemplo. Cuando ustedes nacen, ustedes están al cuidado de sus padres porque Dios Padre sabe, es la ley, de que usted como mayor ya es espiritual y Dios Padre le confía un hijo a usted hasta los 5, 6, 7 años que recibe ajustador de pensamiento, porque usted es espiritual y lo va a guiar en el rumbo espiritual. Bien, depende de ti, ese hijo. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, de que no es en ningún momento criar un hijo desde un punto de vista animal, no. Es exactamente llevarlo a un nivel espiritual. ¿Qué es lo que haría Dios? ¿O qué es lo que haría un ser celestial? A ver, si un niño es criado por un asesino, pues lógicamente lo va a llevar a eso. Si es criado por un drogadicto, pues lo va a llevar a la drogadicción. ¿Bien? Si una mujer comparte con un hombre espiritual, ese hombre lo va a llevar a esa mujer a la vida espiritual. Pero si esa mujer comparte con un drogadicto, la mujer termina siendo drogadicta. ¿Y por qué? Pues simplemente porque es así. O sea, se supone que hay un lazo de unión o un lazo sentimental que los tiene unidos, y por ese sentimentalismo pues termina haciendo lo que hace la otra persona. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Entonces, si ese niño fue puesto a mi cuidado y yo lo llevé por camino correcto, llevándolo de verdad a un nivel espiritual, aprovechando esos 5 o 6 años para ponerlo en el camino correcto espiritual, entonces estoy de verdad criando hijos. Pero si simplemente le doy las cosas comunes y corrientes de la vida, entonces no tiene sentido, ya no hay sentido. La verdad que no funciona allí, porque entonces los animales pues serían los primeros de verdad en llegar al cielo por tantos hijos que crían. Muy bien. Entonces dice algo muy interesante aquí. El destino eterno del futuro finalista depende de
escuchen bien, depende de la integridad de la volición humana, de la voluntad. Eso depende del finalista. Pero yo no puedo llegar a ser finalista si no he pasado por esa experiencia. No he pasado por esa experiencia, entonces no lo puedo hacer, no se puede hacer. ¿Qué es lo que se pretende en el gobierno de Dios? ¿O qué es lo que hacen, más bien no el gobierno de Dios? ¿Qué es lo que hacen en los mundos de estancia? Pues precisamente eso. Aquellas personas que llegan allá con hijos o lo que sea, dan la oportunidad para que esas otras personitas que no pudieron tener esa experiencia, pues la tengan y la puedan hacer. Pero no quiere decir, hermanos, que ustedes van a compensar esas falencias en los mundos de estancia. No lo pueden hacer de verdad en su totalidad. No se puede hacer, para nada, no hay nada que hacer. Sí compensa un poco, pero no será total. Entonces, el ajustador, ¿qué depende? El ajustador divino depende de la sinceridad del libre albedrío humano para adquirir la personalidad eterna. ¿Qué sinceridad tengo yo como persona? ¿Sí? O sea, cada uno depende de algo. El futuro finalista depende de su voluntad. El ajustador depende de su sinceridad. Así de sencillo. Y el Padre universal depende de su fidelidad. Mira que es diferente. Fidelidad, fidelidad, fidelidad. Estas cosas son importantes y las deberíamos de entender, porque me están diciendo de que tengo voluntad, de que el destino eterno del finalista depende de la integridad de la volición, de la voluntad, de la volición humana, que el ajustador divino depende de la sinceridad del libre albedrío humano para adquirir la personalidad eterna, pero que el Padre Universal depende de la fidelidad de la elección humana para hacer realidad, escuchen, un nuevo Hijo ascendente. Y que el Ser Supremo también depende. El Ser Supremo también depende de la constancia. Constancia. Estar pendiente, no es decir, hoy hice una cosa, no, constancia, constancia. Y de la sabiduría de las elecciones. Tener muy clara nuestra mente para tomar decisiones. Para hacer las cosas de la mejor manera. Que cada acción que hagamos de verdad tenga un objetivo muy claro. No podemos dejar meter el ego. Si dejamos meter el ego, fallamos. Si somos claros en nuestro pensar, pues entonces vamos a buscar la experiencia, por ejemplo, de los hijos. Porque si yo quiero ser finalista y quiero fusionar con el Padre, pues tengo que tener ese valor que es muy importante. ¿Ven? ¿Se dan cuenta ustedes que estas personas allí no están por molestar, sino que están como material de trabajo, o más bien de mi crecimiento? Pero entonces, ¿qué hacemos? No estamos de acuerdo en ningún momento con que estas personalidades hagan ese trabajo. ¿Ven? No estamos de acuerdo, no los toleramos, no nos gusta, nos molesta. Pero hay otra cosa muy importante. Dice, el Ser Supremo depende de la conciencia y de la sabiduría de las acciones y decisiones para llevar a cabo la evolución experiencial. Porque no puede haber evolución experiencial y no puede haber experiencia y no puede haber evolución en mi experiencia si no soy consciente, si no tengo la sabiduría suficiente para poder hacer las cosas. De lo contrario, simplemente viviré en este mundo, lucharé y haré las cosas como cualquier animal. El animal no tiene el sentido de servir. Dios Padre ha hecho las cosas de esa manera, y es así. El animal no tiene el deseo de servir. Dios Padre lo hizo de esa manera, vuelvo y digo. Y ustedes tienen un animal, y es el cuerpo que van manejando. Él no tiene el sentido de servir. Él no. El animal, si se va hacia un lado o hacia otro a hacer ciertas cosas, es porque necesita algo. Si el animal se para a hacer algo de su cama, de su nido, es porque simplemente va a buscar alimento o lo hace en forma puramente animalística, es decir, desde el punto de vista de él, desde el cuerpo, no más, para su satisfacción o para cualquier cosa, pero no lo hace desde otro punto. El incentivo del animal para hacer las cosas es el estómago y algún sentir que tiene en su cuerpo, el deseo sexual, el no dolor, en fin, cuantas cosas como esas. El ser humano también tiene eso. Y hay muchas cosas que hace el ser humano precisamente por eso. Si yo hago las cosas desde ese punto, pues entonces mi experiencia no tiene sentido y es muy difícil que esté en ese nivel grande que Dios Padre exige o que pide más bien para que tú puedas tener la unión con ese guardián personal. Pero hay algo muy interesante y es entender qué es esos círculos y a dónde me llevan. O sea, qué es lo que están haciendo, cómo debo lograrlos. ¿Cuáles son los valores que tienen esos círculos? Y esos círculos tienen precisamente valores intelectuales, valores sociales, valores espirituales y lógicamente engranar esas tres partes importantes o asociarlos más bien a la sabiduría cósmica.
El animal tiene sabiduría desde cierto punto, pero no tiene sabiduría desde el punto de vista de un ser humano. Un ser humano no tiene sabiduría desde el punto de vista de un ángel. Y un ángel no tiene sabiduría, hablemosle de estos términos, desde un punto de vista cósmico y así sucesivamente. Pero la idea aquí en este caso es que nosotros tenemos que ir pasando todos estos niveles. Ojo lo que les digo, los círculos psíquicos, que es lo que debería preocuparse todo ser humano, tiene que ver con los valores intelectuales, valores sociales, valores espirituales y lógicamente la mezcla de esos para poder lograr una perspicacia o un discernimiento desde el punto de vista cósmico. Bien, eso es lo que tiene que ver exactamente esos círculos. Y esos círculos son 7, son precisamente 7 círculos. Los círculos cósmicos se le llama exactamente a ese tipo de niveles y son 7. Tú estás en el 7º y bueno, allí estás en un montón. O sea, no te van a dar nada. Por ahí del 3º en adelante es que te van a dar un guardián personal, porque tú ya has logrado todos esos niveles. Pero es que el problema es que la gente piensa y todavía tiene pereza mental, que piensa que si está escuchando las cosas, entonces ya está del otro lado. Que si es bueno, entonces está del otro lado. Y así sucesivamente. El ser bueno no es un gran regalo. Eso les han enseñado a ustedes. No quiere decir que sean malos, no. Pero es que la gente, por tratar de ser buenos, olvidan la vida espiritual. El ser buenos es el resultado de tener una unión con Dios Padre. Así de sencillo. Dios Padre, por ende, es un ser demasiadamente bueno. Él no necesita hacer ningún esfuerzo. Pero el ser humano, como quiere hacer las cosas y como soborna y como quiere hacer las cosas de forma totalmente diferente a lo que Dios Padre propone, entonces Él dice, voy a ser bueno, porque como a Dios le gusta que sea bueno y Él es bueno, pues yo voy a aprender a ser bueno. No tiene sentido, no tiene sentido en ningún momento, no hay espiritualidad en ello. Entonces, por tratar de enseñarle a un cuerpo a ser bueno, me puedo gastar años tratando de hacer eso, y le aseguro que el día que no le recuerde la lección al cuerpo, ese día se le olvidó, y ese día vuelve a ser malo, y así sucesivamente, porque es así. Tú puedes tratar de enseñar a un león a ser vegetariano y puede que lo tenga a punta de vegetales al animal, pero el día que ese animal vea, pruebe la sangre, vuelve otra vez a ser su instinto como era antes. Eso no tiene sentido. Pero si transformamos al león, más bien, que pase de ese nivel animal a otro nivel, pues ya sería diferente. Si le cambiamos el instinto o el espíritu interno de ese león, pues muy seguramente ahora sí sería, de verdad, un ser totalmente diferente. Y eso es lo que pasa. Nosotros somos un conjunto de valores espirituales, de valores divinos, o de valores más bien, que logramos en este mundo, que ya tenemos por naturaleza y que necesitan ser espiritualizados y presentados en el universo. Y ese tipo de cosas son las que necesita el ajustador de pensamiento, ese tipo de punto de vista del ser humano. Por eso es que el ajustador de pensamiento se une contigo, precisamente para eso. Pero vuelvo y digo, no siempre van a fusionar con el ajustador de pensamiento. No va a ser así, no va a ser de esa manera, hermanos. Hay que pasar por todas esas cosas para poder llegar de verdad a una fusión con el ajustador. Bueno, no quiere decir en ningún momento que se van a perder o que se va a perder la humanidad, no, porque puede fusionar con el Hijo, con el Espíritu, pero de todas maneras no se va a perder. Créanme que no va a pasar eso. Pero llegar a ser al cuerpo de la finalidad, eso significa muchas, pero muchísimas cosas. Cuando empezamos del 7º, que es el primero, bueno, el básico más bien, o el que todo el mundo llega y por ahí empieza, y se esfuerza por alcanzar el primero, porque él ya lo entiende de qué se trata todo eso, entonces estas personas de verdad están en un nivel totalmente diferente. Y no aquella persona que quiera pertenecer a una iglesia, o que quiera hacer esto, quiera hacer lo otro, figurar o lo que sea, no, sino que realmente tienen su mente claro de qué es lo que va a hacer. A todos los que llegan al tercer círculo, como les decía, inmediatamente se les da, o más bien se ofrecen más bien estos guardianes personales del destino a ayudarlos. Bien, de lo contrario no pasa nada. Estos mortales pueden ser repersonalizados en la vida moroncial, que eso es algo muy bonito. Los que tienen guardianes personales del destino, a eso no se les demora sino 3 días y ya llegan allá y se repersonalizan y siguen adelante, porque son personalidades que de verdad están haciendo las cosas. Son personas que quieren hacerlo, son personas que de verdad están dedicados y creen absolutamente en lo que es Dios Padre. Lo que aprendemos en este mundo debe trascender al yo físico.
debe trascender el animal para ser de verdad iluminados, para llegar a ese nivel. Estamos en este mundo para trascender, escuchen, estamos en este mundo para trascender el animal. Nosotros arrancamos desde el nivel animal, nosotros arrancamos desde un parásito, más bien, pero no nos quedamos siendo un parásito, eso fue transitorio. Nosotros tuvimos una identidad material, humana, pero no nos vamos a quedar con eso, vamos a traspasar esa identidad, la vamos a poner en otra parte mucho más allá. Y así sucesivamente. Estamos en este mundo para trascender el animal. ¿Qué es el animal? El animal es de conquista. Todo el mundo quiere conquistar. Es ese guerrero que destruye y que todo y que logra. Es ese conquistador. No. Ese guerrero tiene que morir. Ese conquistador tiene que morir. Esa arrogancia debe desaparecer. Tiene que desaparecer. La ignorancia tiene que desaparecer. Porque es que esas son las partes del animal. De modo que si eso sucede, se convierte de verdad en una entidad que se puede asociar con el espíritu. Puede ser parte del espíritu y puede estar lista para trascender. Pero si yo todavía soy el guerrero, si yo todavía soy el conquistador, si yo todavía soy ese ser arrogante y todo ese tipo de cosas, si soy ese ser ignorante y todo eso, pues le cuento que no tengo mucha posibilidad de asociarme con algo que no tiene nada de ello. ¿Qué significa todo esto? Significa que debo utilizar mi cerebro, mi cuerpo, mis emociones, no para conquistar, no para lograr metas egoístas, no para sembrar el caos, no para transformar la tierra a mi manera. No, esa persona debe cambiar y debe hacer las cosas para otras cosas, para que sea una parte integral de Dios, en vez de convertirse en la soledad. No debería de ser así. En la soledad, en vez de convertirse en la lucha entre hombre contra hombre, entre fuerza contra fuerza, debería ser todo lo contrario. Poco a poco, día tras día, ir convirtiéndose en una personalidad que busque valores, no en la conquista de este reino, que es lo que todo animal está hecho para hacer, conquistar, es decir, este es mi espacio, no puedo dejar que nadie se meta allí y el que se meta, pues lo mato. No, no es eso, no es esa conquista de este reino de esa manera, sino en la conquista de la ignorancia. Hay que conquistar la ignorancia, no en cumplir mandatos del ego, sino en ser perfectos en Dios Padre, que es totalmente diferente. Ahora, sabemos claramente que Dios es amor, y el amor solo se expresa desde la vida, escuchen, se expresa desde la vida y con la vida. No puede ser de otra manera. Tengo la vida a mi alrededor, tengo todo a mi alrededor, está todo allí. Él puso un duplicado, incluso se puede decir que puso un duplicado en su mente y de su mente, para crear exactamente esa realidad, su realidad, la realidad de Dios. No mi realidad, sino la realidad que Él quiere hacer. Dios no es una solamente dentro de cada uno. No, es trozos de una solamente, escuchen, dentro de cada uno, que es diferente. Y cada una llega a ser consciente de la manera que elija utilizar dicho trocito de su mente. Esa es la cualidad de verdad adoradora de Dios Padre y hay que entenderla. Entonces, ¿cómo puedo lograr transmutar esa identidad de valores o esos valores? Porque es mi identidad. Mi identidad no consiste en el cuerpo, no consiste en eso, sino esa identidad de valores, ese conjunto de valores, esa obra de arte que yo hice, porque mis padres me ayudaron, porque todas aquellas personas conspiraron para que eso sucediera y el ajustador estuvo pendiente precisamente armando todo esto. ¿Cómo puedo lograr hacer eso? A ver, al estar unido a Dios, decide ser exactamente eso. Si yo estoy unido a Dios, yo decido ser exactamente eso. Si yo estoy unido a un padre malévolo, yo decido ser igual a ese padre malévolo. Si yo estoy unido a alguien, yo quiero ser como ese alguien. Hay muchas personas que solamente falta que compartan con alguien para ser ese alguien, así de sencillo.
Se ve mucho eso y es triste de verdad ver de cómo las mujeres a veces, las mujeres están para que estos hombres con los cuales se unan, puedan estos hombres llevarlas a la vida espiritual, hacer de que estas personas sean cada vez más lindas espiritualmente. ¿Cuántas mujeres de buen corazón, con potenciales enormes, se metieron con gente ignorante, con hombres ignorantes, hombres que solamente pensaban exactamente en el vicio y en cosas que no tienen sentido y terminaron exactamente llevando a estas mujeres a eso, solo porque ellas son sus compañeras y tienen que hacer eso? Y no tanto eso, sino que les gusta realmente. Ellas no sabían realmente lo que pasaba. Simplemente cuando se dieron cuenta, tenían un tatuaje por acá, tenían allá otras cosas, tenían el piercing por allá, tenían ya el vicio y ya les gustaba la droga y todo eso, porque tenían precisamente un compañero que tenía todos ese tipo de cosas malvadas. Cuando se supone que si una mujer se junta con un hombre es para que ese hombre la lleve a Dios, para que ese hombre la convierta y la haga cada vez más espiritual. Se supone que debe ser para eso. Lo mismo que cuando nos ponen en las manos a ese niño antes de recibir su ajustador de pensamiento. Es precisamente para que lo llevemos a Dios. Pero este tipo de cosas se ven. Y yo sé que ustedes han visto este tipo de historias. Y tal vez ustedes han sido presa de ese tipo de historias. Porque son personas que no tienen valores. Entonces, al estar unido a Dios, yo decido ser exactamente eso. Entonces Dios me da exactamente lo que yo quiero ser. Dios me da exactamente lo que yo quiero ser. Y ahí se crea un valor entre el espíritu ajustador y ese deseo. De acuerdo a mis valores, a mi conjunto de valores, se crea un nuevo ser en el universo. Un ser que está listo para ser perfeccionado en la eternidad. Lo mismo sucede entre un hombre y una mujer. Lo mismo sucede entre un hijo y un padre. Si el padre no sabe nada, el hijo va a aprender lo que el padre es, así de sencillo. Y él le va a dar lo que ese hijo quiere. Aquello que es todas las cosas y todos los seres puede ahora, en ese momento, y a través de mí, escuchen bien, a través de mí, compartir el amor con toda la vida que él mismo ha hecho. A través de mí puede compartir ese amor, porque ahora yo soy un canal y él puede hacer las cosas por medio mío. Así como el ángel guardián no puede tocar el mundo y lo hace enseñándome, el ajustador no puede tocar el mundo y lo hace única y exclusivamente a través exactamente de mí cuando yo llego a esos niveles. Entonces ya no soy una barrera que pueda detener el amor hacia su creación. Ya no soy una barrera. ¿Por qué es tan importante? Y les decía al principio, que podamos socializar. Si ve que la gente no quiere hacerlo, entonces si no quiere hacerlo, está siendo una barrera para poder expresar ese amor que es Dios que está dentro. Dice claramente en los reveladores que la única batalla que debemos sostener todos los días, cada día, esa batalla debemos combatir todo el tiempo, y es precisamente esa naturaleza primitiva, la duda. La duda y la ignorancia siempre querrán conquistar, querrán dar ese grito de esclavitud, querrán hacer ese tipo de cosas. Todos los días deben luchar contra eso. En su interior, dedicarse a conquistarse a sí mismos. La más ardua de todas las batallas realmente es esa. Debemos conquistar y trascender nuestro yo normal. No es matarlo, no es nada, es conquistarlo, hermanos. Es conquistarlo. ¿Se han dado cuenta ustedes para que un compañero o una compañera esté a su lado? ¿Qué tienen que hacer? Conquistarlo, así de sencillo. Entonces tenemos que conquistarlo, así de sencillo. Nuestro yo hay que trascenderlo y conquistarlo, para que al final, lógicamente, de esos días o de los días, logre deshacer ese hilo que nos está uniendo todo el tiempo al pasado, a ese animal, a esa parte que no me deja crecer. Que sí soy religioso, claro, pero que no entiendo de qué se trata la vida espiritual. Que pensamos que si leemos unos cuantos Padre Nuestros o sabemos muchas más oraciones, entonces somos muy, muy espirituales. Pero no es de verdad de esa manera. Entonces, debemos tener de verdad muy presente de qué es lo que estamos nosotros practicando y haciendo desde otro nivel. Para mí, la definición de espiritualidad o de Dios
no es ser un hombre, sino un ser que actúe con la sabiduría de que es parte de toda la vida, que es la creación de Dios Padre. No es ser un hombre mejor, sino un ser espiritual, que es diferente, un hijo de Dios. Eso es realmente lo que se debería querer. No es ser mejor de lo que tenemos. No es mejorar la casa, es cambiarla de verdad por algo totalmente diferente. Debemos convertirnos en nuestro espíritu, convertirnos en Él, escuchen la palabra, convertirnos en Él, antes que convertirnos en nuestro cuerpo. La gente termina convirtiéndose en su cuerpo que convirtiéndose en Dios y tiene una religión. Debemos entender que hoy estamos aquí en este tiempo dentro de este cuerpo, viviendo una faceta desde un cuerpo que siempre pide reconocimiento y honor. Entonces yo o me puedo convertir en eso, en un animal, o me puedo convertir en el Espíritu de Dios. De todas maneras hay cosas muy importantes y no es para sentirnos de pronto con esta conferencia un tanto mal. Yo sé que ustedes están en este momento escuchando exactamente estas palabras porque han visto algo maravilloso de pronto en su vida y por eso están ahí escuchando, porque quieren perfeccionar eso, porque quieren saber algo más. Así que me escuchan como hombres, como mujeres, como niños, como todo eso, como esa parte pequeña contenida dentro de ese cuerpo. Pero sé claramente de que si ese es el deseo, esa parte de Dios va a tomar de verdad esto, eso pequeño que son ustedes, y los va a transformar para poder de verdad llegar a esos mundos. Los mundos de estancia, como les digo, simplemente es una otra oportunidad que les dan para que ustedes prueben lo que ustedes quieren ser. Es decir, ustedes tienen eso, tienen los valores, y como no se logró acá, por tantas estupideces, por tantas distracciones, entonces se les da en los mundos de estancia la oportunidad de que ustedes defiendan y muestren de verdad que lo que querían proyectar en este mundo antes de que los cogió la muerte, bueno, pueden demostrarle a Dios o al universo de que sí vale la pena. Si no vale la pena, pues se perdió. Así de sencillo. Por eso, si una persona no tiene ese conjunto de valores, es un sobreviviente durmiente y que tal vez nunca despierte. A ver, vamos a ver otro puntico también. Todo ese tipo de cosas que ustedes, les digo, que están allí escuchando y todo eso, han estado pensando con ese cerebro. Así de sencillo. Pero cuando uno está pensando con ese cerebro, no es todo lo que hay dentro de uno. Sabemos claramente que hay algo más. Lo que tú eres, lo que tú estás destinado a ser, es algo que no puedes ver. Los valores no los puedes ver. No puedes ver valores por ahí caminando, pero sí se pueden manifestar en ciertas acciones. Lo que has estado pensando con ese cerebro no es necesariamente todo lo que hay, porque ese cerebro es material, es animalístico, es un animal. Hay algo más que no puedes ver. Incluso, vuelvo y digo, si mueres, no podrás verlo, porque cuando mueras solo vas a recibir el don de la vida, que la vida no es el cuerpo, que la vida no es nada de eso. Es más, no la puedes ver porque es algo que se dio de allá, y esa vida será exactamente igual a tu capacidad, nada más, de aceptarla, porque nada más no podrás verla y solo tú sabrás. Y lo único que has aceptado ha sido tu vida, nada más, así de sencillo. Sin importar cómo sea, simplemente es tu vida, pero no la puedes ver, la puedes sentir, nada más. Eso es lo que es importante para ti. El hambre es importante, por ejemplo, para ti. El dolor es importante para ti. Estar desorientado porque no te gusta la realidad, eso es importante para ti. Para ti es importante ser un hombre o ser una mujer, porque eso es así. Estás viendo todo eso desde la naturaleza física y puede
puede realmente un día arrasar el espíritu, es decir, quedarse solamente en esa parte. Puedes perder tu enfoque en Dios más rápidamente a causa del hambre, a causa de todas estas cosas que acabé de enumerar, por cualquier otra razón, y te puedes quedar allí atrapado. Tenemos que entender, vuelvo y digo, todas y cada una de esas cosas. Si una persona vive de esa manera, es porque únicamente está utilizando su cerebro, nada más, y su cuerpo. Lógicamente, con tu personalidad. En ese entonces, si ya estás muerto, esa persona solamente se puede interesar por el cuerpo, nada más, y no pasar nada más. Porque nunca se dedicó a hacer ese conjunto de valores que vale la pena. Como les digo, el cerebro solo se interesa por el cuerpo. Para eso está hecho nada más. Entonces, si ese cuerpo pereció junto con ese cerebro, entonces ¿qué te queda? No puedes llevarte nada y no puedes recordar nada de eso porque se va a quedar allí. Lo único que puedes recordar es, vuelvo y digo, ese conjunto de valores en unión con Dios y que es tu vida. Eso es lo que puedes recordar. Por eso dice que cuando una persona no despierta es como si nunca hubiera sido, porque no hay nada que hacer. El templo más grandioso, y eso lo hemos visto y lo sabemos, no es la construcción del hombre, de piedra, de oro, de plata, de joyas, no es eso. Sabemos claramente que el templo más grandioso del hombre es el mismo cuerpo. Y ese cuerpo lo ocupa el espíritu y lo ocupas tú. Ese es el templo. Y ya eso lo hemos leído, vuelvo y digo, ya sabemos claramente. Pero no hemos entendido, es un templo. Cuando yo salgo de aquí, de esta casa, no me llevo la casa. No soy la casa. No pasaría nada en mi vida si yo me dedico solamente a arreglar la casa, pero me olvido de alimentarme internamente. No tendría sentido. Qué bonita se podría ver la casa desde fuera, pero internamente, si no hay alimento para mi ser, estaría muerto. Es más o menos igual. Vuelvo y digo, somos un conjunto de valores y eso es precisamente lo que va a sobrevivir. No hay nada más. Otra cosa también es que han escuchado ustedes de que cuando un niño muere a temprana edad, llega a los mundos de estancia y es repersonalizado cuando uno de los dos padres llega. Pero cuando un niño ya ha tenido ajustador y llega a los mundos de estancia, es decir, porque ya murió y no pudo hacer su experiencia, tiene entre más o menos, póngale, de 7 a 10 a 15 años, y es un niño todavía, no ha decidido, ese niño lo despiertan allá y él busca el más espiritual de los dos padres y con él es que se va, porque él exactamente quiere crecer. Ahí les doy otro dato muy interesante. No se va con el más torpe, sino que se va con el más intelectual, el más espiritual, para precisamente crecer. ¿Por qué no pensamos entonces desde este mundo así, si esas cosas se actúan allá de esa manera? Hermanos, les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por prestar atención a este tema. Por la autoridad que Dios Padre me da en esta tierra, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Que Dios Padre esté con ustedes por siempre. Muchísimas gracias